Buenas tardes. Darles la bienvenida a Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. Agradecerles su asistencia porque con el día que hoy tenemos fuera, desde luego es para agradecerlo después de los días que hemos tenido, pero el tema realmente lo merece. Especial agradecimiento a Ana López, gerente de ASADME, Isabel González y a todo su equipo. Un placer compartir y colaborar con vosotras en este magnífico ciclo. Muchas gracias. Nos complace dar inicio por cuarto año consecutivo al ciclo de conferencias sobre salud mental infanto-juvenil, un espacio donde se abordarán diversos temas fundamentales relacionados con el bienestar emocional y psicológico de los niños y adolescentes, cuyo objetivo es dar respuesta a algunos de los asuntos que más preocupan a jóvenes y a sus familias. Este enfoque combina prevención, educación y acción social para abordar los desafíos actuales en salud mental infanto-juvenil. El ciclo contará con la participación de un panel de expertos que compartirán sus conocimientos y experiencias para ayudarnos a entender mejor la problemática que enfrentan nuestros jóvenes en la actualidad. La conferencia de hoy, como ustedes ya saben, lleva por título Soledad no deseada, soledad disfrutada y aislamiento social, un tema de gran relevancia en el contexto actual. En esta sesión se explorará cómo la soledad y el aislamiento social afectan a los niños, a los adolescentes, diferenciando entre la soledad que puede ser deseada y la que se convierte en una experiencia negativa que impacta a su salud mental. Nuestros expertos brindarán una visión integral sobre este tema, que de alguna manera nos toca a todos, proporcionando herramientas y estrategias que nos permitan reflexionar sobre cómo podemos apoyar a los jóvenes en este desarrollo emocional y social. Agradecemos su participación a todos vosotros y a ustedes les invitamos a seguir atentos a las próximas conferencias que nos ayudarán a comprender mejor los desafíos que enfrentan nuestros niños y adolescentes en el ámbito de la salud mental. Doy paso ya, sin más dilación, a Ana López, gerente de ASADME, de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, que nos explicará con más detalle lo que va a ser el ciclo. Muchas gracias a todos y Ana, cuando quieras. Buenas tardes. Para mí es un auténtico placer estar de nuevo este año para inaugurar este cuarto ciclo de salud mental infanto-juvenil. Mis palabras van a ser principalmente de gratitud. Agradecimiento, como no, a Fundación Ibercaja, a Patio de la Infanta, que nos acogen tan amablemente desde hace 22 años para poder llevar a cabo una de las labores importantes de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, ASADME Aragón, y que es la divulgación. Todos sabemos que desde la pandemia la salud mental está ocupando primera plana en los medios de comunicación, en las agendas políticas, pero hasta el año 2000 la salud mental era un tabú. De hecho, el afloramiento de tantos trastornos mentales en la actualidad nos planteamos los profesionales si no es que sale a la luz ese iceberg en el que veíamos una punta, pero teníamos sumergida una cantidad de problemas que existían, pero de los que no se hablaba. Por eso nos parece importante dar a conocer a través de estas charlas divulgativas cuáles son las consecuencias que tienen los problemas de salud mental en la juventud. Decía que quería dar las gracias, cómo no, a nuestras panelistas. Pilar Franca, muchísimas gracias. Tuve la suerte de compartir con ella una experiencia de contar nuestras miserias y nuestros fracasos, invitados por ADEA, y entonces en aquel momento ya me dije, esta mujer tan sabia tiene mucho que aportar. Y estoy convencida que nos va a interesar mucho el punto de vista de las empresas. Cómo no, dar las gracias a mi querida compañera Lola Sobrino. ¿Cuántos años llevamos trabajando juntas? Pues más de 20 años, ahí es nada. Trabajando por no solamente dar divulgación, sino también por atender a los pacientes y ofrecer los servicios de psicología a quien acude al centro,
pero también a toda la población. Tenéis que saber que nuestras instalaciones están abiertas para todas aquellas personas que sufren cualquier problema de salud mental, sean los jóvenes y adolescentes o sean también sus padres, sus madres o cualquier profesional. Y, por supuesto, a Beatriz Velilla. Es la persona más joven que tenemos hoy aquí y nos va a hablar de su experiencia personal, pues con algo que está tan en boga hoy en día, que es el teletrabajo. Por último, pero no menos importante, a nuestra conductora del acto, Eva Pérez Sorribes, conocida, su voz seguro que sí por todas las personas que estáis aquí, enseguida la identificaréis y bueno, siempre es grato ponerte cara y tenerte en los eventos de ASAPME Aragón. Por supuesto, a ustedes, a todas y cada una de las personas que han venido, porque no solamente vienen a conocer, sino que vienen a pensar. Lo que les vamos a contar ahora es divulgativo, no es un taller, no es una formación. Para eso, si nos lo demandan, también tenemos nuestras propuestas, de la mano fundamentalmente de Ibercaja, donde estamos desarrollando un programa de formaciones para la comunidad educativa que permite tanto al profesorado, a los padres, a las madres y también a los adolescentes saber y adquirir herramientas para detectar los problemas de salud mental y hacerles frente. Yo, sin más, paso la palabra a Eva, quien presentará más a fondo a las ponentes y a lo que se va a hablar esta tarde, y emplazarles a las próximas conferencias de este ciclo, que tendrán lugar el día 31 de este mes y el próximo 19 del mes que viene, de mayo. En ellas abordaremos dos temas de candente actualidad. Uno, el acoso escolar, pero desde el punto de vista del acosador. Una nueva forma de enfocarlo que nos parecía imprescindible porque en ese triángulo del acoso hay varias partes y una de ellas también tiene que ser atendida para evitar esa situación conflictiva que genera. Y otra, de la que me siento especialmente activista, es cómo combatir ese insomnio generalizado que tiene nuestra adolescencia por ese enganche a las plataformas de bueno, no quiero dar nombres, a las plataformas que todos ustedes conocen y que hace que estén horas y horas viendo series, películas y que, sin embargo, está disminuyéndoles la hora del necesario descanso nocturno donde se regeneran nuestras conexiones neuronales y que, si bien es importante en la edad adulta, en la adolescencia y en la juventud todavía lo es más. Les agradeceré que al finalizar este evento nos cumplimenten la encuesta que les han dado mis compañeras al entrar. ¿Por qué? Porque nos interesa saber qué es lo que más les ha gustado o lo que no, y sobre todo conocer qué necesidades quieren que abordemos en un futuro. Muchas gracias y buena tarde. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias también a la Fundación Ibercaja por acogernos y por ser nuestros anfitriones de este ciclo que se estrena con esta charla, pero que en realidad se revalida porque ya es la 4ª edición. Y gracias a ustedes por acompañarnos, como no, en esta tarde tan buena para estar por ahí, para darse un paseo, que en cambio están aquí, con lo cual nos dan un plus de confianza para decir cosas con fundamento, que seguro que con la trayectoria y la experiencia de estas ponentes pues se van a ir con muchas ideas y con muchas reflexiones interesantes. Mi papel solamente es el de conductora, así que quiero empezar solo con una frase y con unas pinceladas de datos para centrar el tema y enseguida ya abrimos esta mesa. Decía el secretario general de la ONU, Kofi Annan, una frase que a mí me llamó la atención el otro día leyendo sobre este tema. Decía: una sociedad que aísla a sus jóvenes corta sus amarras y está condenada a desangrarse. Pero claro, ¿qué pasa cuando esa soledad es buscada, es deseada? Puede la primera, que supuestamente es beneficiosa, regenerativa,
incluso enriquecedora, se puede pensar, volverse en contra en algún momento y provocar todo lo que provoca la segunda, que es autodestructiva, preocupante. La verdad es que los datos demuestran la preocupación, ¿no? Y probablemente también esta sala llena también sea un termómetro, ¿no? Porque yo veo sus caras y por sus edades, pues muchos serán padres, otros serán abuelos, serán tíos, familiares, a lo mejor de niños, de jóvenes, que probablemente piensen que o tienen o pueden tener este problema, ¿no? Pues no son nada raro, porque fíjense que según los datos del Observatorio de la Soledad, más del 25% de los jóvenes entre 16 y 29 años dice sentirse solos. Y más del 45% de ellos dice sentirse de esta manera de forma crónica y continuada. La verdad es que no es poca cosa de entrada, ¿no? En una sociedad tan hiperconectada aparentemente como esta. Si uno rasca las causas de ese sentimiento de soledad, entonces es que encima empiezan a aparecer más problemas, que si el acoso, la discriminación, las dificultades de las relaciones, en fin, es curioso, ¿no? Ver cómo la soledad, que pensábamos hasta ahora que era un fenómeno de mayores solos, pues porque se ha muerto la pareja, pues porque la vejez tiende a ese aislamiento, pues en realidad nos estamos encontrando con que no, que según los datos oficiales este sentimiento de soledad se ceba casi el doble en los menores de 40 años, mucho más que los que van en la franja de entre 55 a 75 años. Esos son datos del barómetro de la soledad. Y cada vez, y esto lo alerta la Cruz Roja, se está bajando más la edad de padecer este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, pues no nos extraña que desde luego hay quien diga que la soledad es la epidemia de este siglo XXI. Pero por otro lado tenemos a otros jóvenes que dicen, yo quiero teletrabajar, yo estoy fenomenal conectado, pero con lo bien que estoy en mi habitación. Bueno, vemos que hay otra realidad también, ¿no? Buscada, deseada, preferida, los que prefieren las redes a las conversaciones, que con el WhatsApp se van contestando con audios de voz en vez de la conversación típica de teléfono. Yo eso lo veo en mis hijas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que queríamos saber, para mí, y enseguida le voy a presentar aquí a la gente, es si hay soledad buena o mala, si hay soledad deseada y no deseada, si una nos puede llevar a la segunda, en fin. Bueno, pues de todo eso vamos a charlar aquí con Lola Sobrino, que es psicóloga de ASAMME, antes lo ha presentado Ana, desde el 2006 lleva ya Lola coordinando el Departamento de Intervención Psicosocial con una vasta formación y bueno, pues esas 2 décadas más de 2 décadas de experiencia y además en psicología de la infancia y la adolescencia, aunque ya trata de todo, nos decía antes. Beatriz Velilla es la responsable de marketing de Endalia, empresa aragonesa que está especializada, compañía tecnológica especializada en software de recursos humanos. Beatriz es experta en publicidad, relaciones públicas, más de 10 años, pese a esa carita de niña que tiene, más de 10 años en el terreno de digital, sobre todo, ¿no? Y Pilar Franca, que yo antes le decía, tú eres la superjefa. La superjefa, porque claro, es directora de Desarrollo Sostenible y Personas de Saica, pero yo creo que no hace falta presentar esta empresa, pero porque seguro que son todos de aquí, pero es que Saica, en Saica trabajan más de 10.000 personas en 11 países diferentes y esta mujer pues lleva el área de personal, de calidad, de medio ambiente, de seguridad, de salud, comunicación y marca. Más de 25 años de experiencia en todos estos asuntos con visión internacional, porque está en un grupo internacional, transversal, ha liderado proyectos además de transformación, de gestión de crisis, de riesgos y todo centrado en el desarrollo de las personas. De formación además es psicóloga especializada en psicóloga industrial y a mí lo voy a decir tal cual porque a mí me ha gustado. En su currículum tiene una frase que dice, que habla de su alto nivel de resiliencia en entornos inestables e inciertos e independencia de opinión y juicio. A mí esto me ha encantado, porque digo, para el mundo de hoy, vamos, yo lo quiero en pastillas para cada día. Bueno, pues con todas ellas vamos a hablar, ellas son las protagonistas y yo empezaría primero por Lola, para centrar el tema. ¿De verdad hay soledad deseada y no deseada? ¿Podemos hacer esa diferencia cuando hablamos de gente joven? Lola, ¿cuál es tu experiencia? Efectivamente, sí, hay soledad deseada y no deseada, pero yo más que hacer hincapié en que haya esos 2 tipos de soledad, que evidentemente el adjetivo la define, ¿por qué hay soledad deseada? Porque la no deseada puede haber múltiples causas, no es una opción, son causas que sobrevienen y como no es una opción hay que enfrentarse
o hay que afrontarlo y ya está. Aquí la cuestión sería cuáles son las razones por las que las personas elegimos vivir en soledad. Pues ahí casi voy a la joven. Voy a la joven porque aquí, bueno, en el caso de Beatriz, corrígeme tú si me equivoco, tú trabajas en las dos modalidades, ¿no? La presencial y la no presencial, el famoso teletrabajo. Al final, ¿qué os lleva a los jóvenes a pedir? Porque yo sé que lo piden. Sí. A pedir el teletrabajo, que se supone que te aísla más, que no te vas a tomar un café con el compañero, no sé, ¿qué te ha llevado a ti? Sí, como bien dices, Eva, yo trabajo en modalidad, digamos, mixta o híbrida, con presencialidad y teletrabajo. ¿Y qué me ha llevado a ello? Bueno, pues la parte de teletrabajo, sobre todo por la parte de conciliación y flexibilidad, pero sí que me inclino a esa diferencia de mixto, ¿no? Porque para mí también es muy importante esa presencialidad. Yo en mi caso normalmente tenemos flexibilidad, suelo teletrabajar 2 días a la semana, que suelen ser lunes y viernes, y el resto de la semana voy a la oficina. Y sí que me gusta pues, el hecho de ir a la oficina también para estar con mis compañeros, para pues, bueno, poder tomarme un café con ellos, como bien decías, pero sí que también, por ejemplo, en mi puesto de trabajo tengo algunos momentos que requieren de mucha concentración, entonces quizás digo, me guardo ese día de teletrabajo para hacer esas tareas que requieren más concentración por mi parte, ¿no? Y sí que quiero destacar también que en mi equipo sí que tenemos algunas personas que tienen esa modalidad 100% de teletrabajo, pero lo que he ido observando es que cada vez más estas personas no es tanto que estén en Zaragoza y decidan no ir a la oficina, sino que es más bien el hecho de que por motivos familiares, por ejemplo, tengo una persona en el equipo que a su pareja pues la han destinado a Galicia, ¿no? Y él quiere seguir formando parte del proyecto de nuestra compañía. Entonces, el teletrabajo le ha permitido él poder seguir formando parte de la organización, pero estando, por supuesto, con esa conciliación, yendo pues, con su pareja a Galicia y viviendo juntos, ¿no? Claro. Entonces, tiene ahí esa... Entonces, entiendo que esto parte del personal que pide esa modalidad de teletrabajo, no de la empresa que lo ha organizado así. En este caso, por lo menos. No sé si el resto. Eso es. Y bueno, un punto que también me parece interesante es que hasta que sucedió la pandemia, esto no nos lo planteábamos en absoluto. O sea, yo creo que tanto en la organización de la que formo parte de Endalia como en otras tantas, fue un punto de inflexión que, bueno, pues se empezó a dar esta opción, ¿no? Al principio por necesidad y luego pues porque la gente, ¿no? lo demanda por esa conciliación. Yo no sé, Pilar, si la pandemia fue un punto de inflexión, un antes y un después. Tú como responsable, como gestora de recursos humanos, ¿has notado este cambio? Yo no sé si antes o después de la pandemia, pero de que la gente demande el teletrabajo. ¿Es la empresa la que lo organiza también? ¿Cuál es vuestra experiencia? Nosotros sí que vimos un cambio importante después de la pandemia, bueno, durante la pandemia, vamos a ver, ¿no? O sea, nosotros primero estuvimos trabajando toda la pandemia porque éramos indispensables, entonces había gente que tenía que ir a trabajar físicamente, con todo el miedo que en aquel momento eso conllevaba, pero eliminamos, digamos, riesgos mandando a todo el staff a su casa, ¿no? Esto estamos hablando de un 30% en casa, un 70% yendo a trabajar, no completo porque hay 5 turnos en la mayoría de los sitios, entonces vamos a decir que un quinto de ese 70 estaba trabajando y iba turnando, ¿no? Entonces, en ese 30% que estuvo teletrabajando, mucha gente quería volver a la oficina. O sea, se estaba volviendo loca en casa, con los niños pequeños, con los mayores. O sea, depende de la situación de cada uno, en pisos de 50 metros, de 30 metros, estudiantes. O sea, depende de la situación de cada uno. Fue una época horrorosa o una época fantástica, donde disfrutó muchísimo de sus hijos, etc. Ya no voy a hablar de la cruel realidad de los fallecimientos y pérdidas, ¿no? Pero hubo gente que quería volver porque le generaba muchísima ansiedad el hecho de estar en casa. Pero luego otra gente le generó la ansiedad el hecho de volver y no quería volver, ¿no? Entonces, antes de la pandemia, lo que sí que habíamos visto en los distintos países, distintas culturas. Por ejemplo, en Reino Unido había comerciales que ya trabajaban desde su casa porque estaban todo el día viajando, ¿no? Entonces iban a la oficina un día, esa parte comercial. Pero no habíamos visto, más allá de las tecnológicas que pretendían impulsar el teletrabajo, que la gente quisiera. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Lo que hicimos es una encuesta a todos los trabajadores de decir, oye, ¿os ha gustado, no te ha gustado, qué te ha gustado más? ¿Te gustaría teletrabajar, no? ¿Cuánto? ¿Un día, dos, tal, pam, pam, pam?
Y de aquella encuesta, al final salió que la mayoría le gustaba tener alguna opción de algún día de teletrabajo, pero que fuera algo mixto con mayoría de presencia. Y entonces definimos una política de un día, máximo 2 a la semana y máximo 5 días al mes. Y de esta manera, pues tú combinas, digamos, lo bueno de una parte y de otra, ¿no? Y es verdad que hay algunas personas que también ha permitido, pero ya son excepciones, que Zaragoza, que es difícil reclutar con unos perfiles internacionales, te permite que haya personas que puedan estar viviendo en Francia. Yo he tenido gente de mi equipo en Francia o en Reino Unido, etcétera, y con toda la tecnología que hay ahora, pues te comunicas online y una semana al mes, pues vienen, ¿no? Pero sí que la pandemia fue un cambio muy importante. Pero yo tengo una curiosidad, ¿qué media de edad tiene vuestra plantilla y los que más demandan teletrabajo? No? O te lo pregunto de otra manera, cuando tú haces una entrevista para fichar a alguien, ¿qué tipo de demandas escuchas por parte de ellos? Porque una cosa son las demandas de la empresa y otra cosa son las demandas del trabajador. Sí, bueno, divido otra vez entre 70-30. El 70 es la sociedad en general, no solo Saika. Son puestos de trabajo de mano de obra directa o de primera línea. Pueden ser en sanidad, en educación, en la construcción, en la industria, en cualquier sector, ¿no? Hay que estar ahí, ¿no? En el puesto de trabajo, no puedes teletrabajar. Entonces, las personas que están en ese colectivo no pueden teletrabajar, pero también piden conciliar y tener mayor flexibilidad de cambiar turno, de poder retrasar la entrada con un compañero, de poder adelantar, o sea, de tener jornadas más reducidas, etcétera. Entonces, sí que ese colectivo también demanda, no quiero quedarme fuera, ¿no? Vale, yo no puedo teletrabajar, pero yo también quiero conciliar. Y además tenemos que buscar vías para hacerlo, porque es la mayoría de la población, ¿no? Y si no, generamos un problema importante. Y por otro lado, el 30%, que es el que siempre estamos hablando, ¿no? Pues las oficinas, tal, pero somos minoría. Entonces, en ese 30% sí que hemos pasado a que la gente cuando se presenta, da igual que sea mayor, aquí no hay diferencias ahora, ¿eh? Porque si tú ahora hablas con una persona de 50, de 40 o de 30, todo el mundo quiere tener la opción de teletrabajo, todo el mundo quiere tener esas flexibilidades, si bien es verdad que en personas más jóvenes, digamos, que las preguntas... Yo digo que cuando yo era más joven, porque por cierto, que es ser joven, ¿no? Aquí ha dicho es la más joven de cuerpo, porque de actitud, aquí estamos muchos jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando yo era más joven de cuerpo, pues claro, tú ibas a trabajar y preguntabas por cuál era el trabajo y tenías que tener claro, pues para hacer el trabajo bien, ¿no? Ahora preguntas más por los derechos que tengo, que está muy bien, pero a mí no se me hubiera ocurrido preguntar por las vacaciones porque no me hubieran seleccionado. Mucha gente, entonces preguntaba a alguien por días libres, ¡buah, fuera! ¿Sabes? Ahora es como, bueno, ¿qué día? Entonces lo primero es nosotros que proactivamente decimos, mira, entonces aquí tienes esta medida. O sea, nosotros vendemos para atraer, porque si no, no nos comemos un rosco. Entonces, tanto en un colectivo como en otro, somos los que proactivamente proponemos porque sabemos que existe ese interés, ¿no? Pero digo, va más allá del teletrabajo, ¿eh? Por ejemplo, una medida que tomamos hace tiempo, esa flexibilidad de entrada y salida en oficinas de 2 horas, eso si yo lo hubiera tenido cuando tuve a mis hijos en edad de crianza, me hubiera quitado un estrés, una tensión y un de todo enorme. Porque cuando los dejas en el colegio, ya no llegas y ya no llegas, ya llegas con una respiración que ya trabajas mal la primera hora. Y luego cuando tienes que ir corriendo porque se te caen en el patio, que llamas a una madre, por favor, guárdamelo, que voy, que llego, ¿qué tal? Pues ya llegas fatal también para recogerlos con serenidad, ¿no? Claro. Entonces, solo esa medida, ese poder flexibilizar la entrada y salida de cara a una vida de conciliación de familia, sea con mayores, con hijos y tal, o con tu vida personal, que te quieres ir al gimnasio, ¿no? Pues eso ha cambiado mucho, ha sido un cambio muy grande. Yo eso también lo veo en la radio, también en las nuevas generaciones. Pero claro, hablamos de jóvenes y este es un ciclo de salud mental infanto-juvenil y yo por eso quiero preguntarte, Lola, esta soledad que también jóvenes no necesariamente trabajadores todavía buscan y desean, pues para jugar con las pantallas, para estar en su cuarto, yo qué sé, al final esto no tiene un precio, lo digo porque el estar aislado no perjudica luego la construcción de la identidad de cada cual, la capacidad de relacionarse, sus habilidades. Rotundamente.
rotundamente. Incide en el desarrollo de la personalidad, porque además la afluencia y el uso y abuso de pantallas justo se da en la etapa en que la persona está madurando, en que los niños y los adolescentes están conformando lo que van a ser en el futuro. Y este acceso tan fácil a pantallas, este uso tan generalizado, revierte en múltiples consecuencias, desde la pérdida de habilidades sociales hasta lo que decíamos en la primera pregunta, ¿por qué elegimos la sociedad? En muchas ocasiones la elegimos por inseguridad, porque la soledad elegida, cuando uno quiere utilizarla como método de introspección para analizarse, para serenarse, para crecer personalmente, suele ser un deseo que es transitorio, que no es algo generalizado en nuestra vida, que se cumple el objetivo, que escribimos nuestras memorias, que nos reencontramos con nosotros mismos, que nos reconciliamos con la vida, lo que quiera que sea, pero es algo transitorio. Sin embargo, la soledad elegida, por encuadrarla en un término, es cuando la persona rechaza la interacción social personal. Y ahí hay múltiples patologías que se pueden desencadenar, porque si la persona se puede permitir el lujo de no tenerse que enfrentar a una vida social en el contacto interpersonal normal, pues bueno, ya estaría, pero eso no es posible. Somos animales sociales y en un momento o en otro de nuestra vida vamos a tener que salir al mundo y enfrentarnos. Y eso es lo que provoca gran malestar y provoca, ya te digo, múltiples complicaciones. Y yo puedo hablar por la experiencia que tengo de todas las personas a las que veo en consulta. Y hablando del teletrabajo, el síndrome de la cabaña, las personas no vienen diciéndote ayúdame con el síndrome de la cabaña, las personas vienen diciéndote... ¿Qué es el síndrome de la cabaña? Ahora os lo aclaro. El síndrome de la cabaña es un término que se acuñó después de la pandemia, que es toda la sintomatología que se desencadena cuando tienes que volver a salir al mundo después de haber estado protegido en tu casa, pero no solo protegido del virus, del COVID, sino protegido de muchas otras cosas. De interactuar, de relacionarte, de tomar acuerdos, de participar, de trabajar en equipo, todas esas cosas que uno se deshabitúa con mucha facilidad. Ya. Parece que no, pero se deshabitúa con mucha facilidad. Entonces, los malestares han venido porque había que volver a incorporarse otra vez al mundo personal, a las interrelaciones personales en las que nos tocamos, nos podemos abrazar, nos olemos. Y eso no siempre es fácil. Bueno, Beatriz, dínoslo tú, como joven, ¿tú crees que la esfera virtual, las pantallas os protegen o os hacen sentir más seguros emocionalmente a los de tu generación y más jóvenes? Sí, o sea, estoy de acuerdo en que te da esa sensación, ¿no? de más control, te da esa sensación. Sí que me gustaría responder a esta pregunta como en dos ámbitos o en dos perspectivas, desde la perspectiva más profesional y desde la perspectiva más personal. Desde la perspectiva más profesional, el tema del teletrabajo, sí que es cierto que hoy en las reuniones virtuales o en el teletrabajo, en el trabajo diario, no es lo mismo reunirte con 10 personas a través de una videollamada, estás en tu casa, ahí conectado a través de una pantalla, te da una sensación de seguridad tremenda, que estar reunida con esas 10 personas en una sala de manera presencial o en una conferencia, o no sería, por ejemplo, lo mismo hacer un webinar aquí ahora en directo y que estuvieran todas las personas conectadas online que pues, ver, ¿no? realmente a las personas que están aquí. La sensación de seguridad está ahí, pero hay miles de matices que te pierdes, eso seguro. Y luego está también lo que comentaba Lola, de al final te vas a tener que enfrentar con la vida real, no siempre vas a tener que hacer reuniones online. Cuando te tengas que enfrentar a hacer esa misma reunión de manera física, igual te cuesta más, igual se te hace más cuesta arriba y te es más difícil, ¿no? Sí que es cierto que hay muchas veces, como decía antes, que
la gente elige ese teletrabajo, ese aislamiento, pues cuando su tipo de trabajo se lo permite y, por ejemplo, se me ocurren trabajos que requieren siempre pues, de mucha concentración, por ejemplo, pues un programador o, por ejemplo, un informático que tiene que estar pues, ahí todo el día pues, picando código. Hay veces que dicen, oye, pues me quedo en casa porque así solo me van a escribir por Teams y yo elijo cuándo respondo y cuándo me interrumpen, ¿no? Esto es desde el punto de vista más profesional. Y desde el punto de vista del ámbito personal, totalmente. Además, lo que comentabas antes de cada vez nos llamamos menos, utilizamos cada vez más WhatsApp. ¿Por qué? Pues porque yo te respondo, he visto que me has escrito, me ha llegado la notificación. Bueno, escrito que ni escribís. O un audio. Audios de voz. Sí. Y una manda habla y la otra le contesta con otro audio. Y digo, ¿y no es más fácil hablar? Pues no. Totalmente, pero sí que te da esa sensación de elegir cuándo yo quiero contestar o elegir cuándo yo quiero centrarme, como que si estás haciendo otra cosa, ¿no? Que no te interrumpan. Y bueno, también pasa si entramos en el terreno de las redes sociales, esto podría dar para una sesión completa. La verdad que lo hemos estado comentando antes. Sí que te da también una red social, interactuar, ¿no? Por Instagram o ver la vida a través de Instagram, te puede dar esa sensación de seguridad o de que escapas de esa presión social real de las interacciones, pero se te abren otras presiones increíbles, cánones ultra idealizados que no son realistas, trolls que te critican porque es muy fácil criticar a través de una pantalla, ¿no? Entonces, bueno, es un tema complicado, ¿no? Es un tema peliagudo porque está esa sensación, pero esa sensación muchas veces no considero que no es la realidad. ¿Y esto qué ventajas, Pilar, te provoca o desventajas en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral? Porque estamos hablando de generaciones que pueden tener muchas habilidades tecnológicas, digitales, pero a lo mejor menos sociales, que yo no sé si eso lo veis en vuestra empresa o en vuestro entorno. Bueno, ventajas un poco hemos comentado, ¿no? Y reforzaría que es verdad que la gente de sistemas de informáticos, ahí tienes que aumentar el tiempo de teletrabajo porque es una demanda real y si no, no compites, ¿no? Pero bueno, tienen como un tiempo más individual, ¿no? de trabajo de ellos. El equilibrio es muy importante, ¿no? Y yo te escucho, Beatriz, y hablas desde un equilibrio, ¿no? Yo creo que dentro de las desventajas, vamos a hablar de las desventajas, ¿no? Estar detrás de una pantalla te protege muchísimo y por eso no tienen filtro. Y dicen lo que les sale. O decimos, ¿sabes? Entonces, eso lo dices con un amigo o lo dices en una red social de una empresa, ¿no? Y entonces de repente, incluso contra ti mismo. Y digo, pero esta persona se da cuenta de lo que está poniendo, ¿sabes? O sea, si tú quieres actuar, puedes actuar. Y cada vez se está actuando más, ¿no? En ese sentido. Entonces, el filtro, la falta de filtro, es un problema enorme. Luego, claro, como el mundo es tan abierto y se han abierto tanto que tiene cosas muy buenas, hemos perdido también un poco el concepto de la confidencialidad. O sea, ¿qué tiene que ser? De alguna manera, ¿qué tienes que mantener reservado? De nuevo, un filtro en relación a esto es confidencial, ¿no? Aquí me tengo que reservar. Y todo con esa agilidad que tiene, pues pasa lo que ha pasado en Estados Unidos ahora en ese chat de defensa mundial, donde meten a un periodista y se ponen a hablar. Entonces, claro, puedes tener unas consecuencias muy graves, ¿no? Pero viene de esa agilidad, de ese pasar el chateo de amigos al contexto laboral, ¿no? Entonces, cuando yo veo la mayor diferencia, sobre todo la veo en becarios, ¿no? En becarios que vienen en edad universitaria, ¿no? Entonces, vienen con el teléfono, dale que te pego. Digo, no, mira, ahora el teléfono te lo vas a guardar en el cajón y tú te tomas un café a media mañana, te vas al baño un momento, no vayas muchas veces porque vas a tener un problema directo, pero claro, es ese miedo a perderse lo que está ocurriendo, ¿no? El FOMO famoso, ¿no? El fear of missing out. Entonces, no me quiero perder nada, no, pues te vas a perder porque ahora estás aquí. Entonces, esa consciencia, que el mindfulness es una técnica para trabajar muchísimo, ¿no? A nivel de esa consciencia del aquí y ahora es muy importante, ¿no? Entonces, ahí hay que enseñarles que no toca estar con el teléfono, que ahora vamos a hacer otras cosas en el trabajo. Cuando vienen de la universidad recién salidos, algunos también, pero otros ya empiezan a ver que es algo diferente. Pero luego ves a gente adulta enganchada también. Y también le tienes que dar toque. En el mundo laboral tienes que darle toque. ¿Y para trabajar en equipo, por ejemplo, que ahí te tienes que mezclar sí o sí? Vale, ahí no estamos viendo, nosotros no estamos viendo las dificultades, o en alguna persona que es más introvertida,
Sí, pero en general, en Saika en concreto, se trabaja muchísimo en equipo, muchísimo, de toda la vida, ¿no? De hecho, se decide en comité, se trabaja a nivel de planta, a nivel operario, o sea, hay un trabajo mucho de equipo. Entonces, digamos que el sistema te ayuda, te atrae, hay mucha interacción intergeneracional y entonces eso es muy bueno también, ¿no? Porque los jóvenes aportan muchas cosas a la gente que es más mayor y la gente más mayor aporta otra perspectiva. Yo creo que eso es uno de los éxitos, ¿no?, que probablemente Saika tiene en sus equipos, ese convivir bien la diversidad y sobre todo la intergeneración, ¿no? Y eso ayuda mucho para unos y para otros en este momento con todo el tema de la tecnología. Y ahora vamos a la gran paradoja. O sea, estamos hiperconectados y a la vez hipersolos. Y ahí, los psicólogos, ¿cómo explicáis esto? Porque esto tú lo verás, seguro, en muchos casos que atiendas, Lola. Los psicólogos no lo yo soy psicóloga y esto desde luego no lo explico. O sea, quiero decir, no tengo una explicación. Lo que sí puedo hacerme eco de lo que recibo. El estar hiperconectados no significa sentir presencialidad. Lo que falta en la hiperconexión, y además son números claros, ¿qué porcentaje de tu vida o de tu día dedicas a estar conectado con personas a través de redes de manera no presencial y qué porcentaje de tu día dedicas a lo contrario, a interactuar con personas a nivel presencial? Entonces, nunca una interrelación virtual puede suplir a una conexión interpersonal tangible, por múltiples razones. Lo primero, ya por cuestiones biológicas. En las conexiones virtuales ya es muchísimo más difícil que se generen las endorfinas que se generan cuando tú te estás tomando un café o estás compartiendo algo con un amigo o con otras personas y tienes la posibilidad de tocar, de utilizar, de interpretar el lenguaje no verbal. Es un mundo completamente diferente. El lenguaje, las relaciones interpersonales en lo virtual son inmediatas, son quizá lo que decía antes Beatriz, reflejan la pantalla de un mundo ideal y desde luego sí que tienen muchas ventajas, pero también se generan muchos malentendidos porque no podemos captar los matices del lenguaje verbal. Las interacciones no tienen tono de voz, no tienen timbre, no tienen ritmo, no tienen, incluso ahora no tienen ni puntos ni comas ni signos de puntuación. Por lo tanto, ir paulatinamente desvirtuando la comunicación hace que nos sintamos solos. La comunicación, al final, el secreto de la comunicación es la escucha activa. En la escucha activa entran elementos imprescindibles como el contacto visual, el asentimiento, el hacer devolver la información que te están transmitiendo de manera que la persona que interactúa contigo sienta que está contigo. En el mundo virtual eso no existe, por lo tanto puedes estar conectado con 1000 personas, pero nadie te va a devolver esa retroalimentación y nunca te vas a sentir acompañado. Y no es una afirmación, es solo mi opinión. Bueno, es la experiencia también, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Pero claro, es que encima en esto que irrumpe la IA, que bueno, hay adolescentes que incluso se han enamorado de un avatar. Esto pasó hace unos meses en Estados Unidos, el suicidio de un adolescente que se había enamorado de un avatar creado por inteligencia artificial con el que él hablaba, se relacionaba a su manera o a la manera de la inteligencia artificial y acabó, aparte del suicidio de este joven, en una demanda de sus padres contra la tecnológica. La IA que interrumpe o irrumpe, mejor dicho, las dos cosas, en nuestra vida laboral, social, también personal. ¿Eso cómo lo lidiáis? No sé si estáis ya lidiando esto. Si me permites aportar una anécdota, experiencia como lo queráis llamar. A mí me entristeció y me preocupó y es una situación de una paciente que es una persona que ha elegido la soledad y que vino un día y me contó que tenía un novio, que se había echado un novio. Entonces, sinceramente, me alegré, ¿no? Y luego me explicó que todas las noches dormía con su novio. Me seguía alegrando hasta que en el transcurso de la conversación me dijo que el novio era una persona a la que había conocido a través de redes y que el dormir juntos consistía en que ambos estaban conectados, que tenían el teléfono enchufado.
Pero era real la persona, por lo Sí, menos. Es que yo ya me consuelo con poco. no lo sé, No lo no lo podemos sé, no lo sé, no lo sé si era Ya, real. Ya. Ujú. Es que es un problema esto, porque como va a llegar el momento en que no diferenciemos lo real de lo irreal, la verdad de la mentira y todas estas cosas, al final, como lo lidiáis también en el ámbito laboral y tú en tu pandilla, en tu juventud, Pilar. Ujú. Bueno, nosotros, o sea, al final, como lo vemos es que son tecnologías, ¿no? Son tecnologías que no es un fin en sí mismo, es una herramienta que te tiene que ayudar a algo, ¿no? Nos podemos volver locos ahora, todos, usando la IA para todo y tal, entonces hay que enseñar, hay que educar, ¿no? Nos tenemos que educar desde pequeños y educar para discernir, para tomar decisiones, para la resistencia a la frustración y la capacidad, Ana lo ha mencionado, de que sepamos fracasar. Creo que es muy importante para todo esto, ¿no? Porque la presión que hay tan grande con esas redes sociales tan idílicas, ¿no? O sea, el sentimiento de fracaso tan grande que se puede crear y el miedo a salir porque yo no alcanzo esa expectativa, pues mejor me recluyo. Pero al final esto son herramientas como cuando se inventó las ruedas, se inventó el avión, que algunos pensarían, se nos va a caer todo el rato encima, ¿no? O cuando dejaron de ir a caballo versus el coche, o el fuego, se nos va a quemar el mundo, ¿no? Cuando lo descubrieron. Son herramientas y lo que tenemos es que aprender a utilizarlas. Y lo que ha ocurrido es que a nosotros mayores, padres mayores, a mí, claro, de mi hija mayor al pequeño, pues la velocidad ha sido increíble, ¿no? O sea, con mi hija tenía un problema con la Nintendo y con el pequeño con todo lo demás, porque se lleva 7 años, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que aprender, ¿no? Pero esto es, por eso digo que la actitud de vida, de joven de vida, es aprender en continuo a lo largo de toda tu vida y también desaprender, porque para aprender tienes que desaprender. Ahora esto no vale, ¿no? Y tenemos que aprender porque va a una velocidad enorme y tenemos que acompañar y educar y ver los riesgos, aunque no acabamos de ver todos, pero intentar identificar cada vez más los riesgos que todas estas herramientas tienen y por lo tanto lo dañinas que son, ¿no? Lo dañinas que son para las personas si se usan mal. ¿Vosotros los veis esos riesgos, Beatriz, los jóvenes? Sí. ¿Los veis, los asumís, los percibís? Sí, sí, desde luego. O sea, yo, por ejemplo, también en el ámbito laboral creo que tenemos que ver la IA como, pues como un copiloto, como un compañero de viaje o como una ayuda, una herramienta que te puede ayudar a tareas que quizás antes te costaban más, pues el poder agilizar esas tareas. Eso desde luego, porque bueno, también ha habido a este respecto, van a desaparecer muchos puestos de trabajo. O sea, la IA al final es una herramienta que tú utilizas y que sola, si no hay un ser humano detrás, hoy por hoy, pues bueno, no puede... Hasta que aprenda. Hasta que aprenda, porque también está, ¿no?, el tema de que le vas enseñando a la IA. Pero bueno, hay que verlo como una herramienta o como un copiloto, ¿no? Y en el ámbito personal, desde luego, o sea, sí que están esos riesgos, porque pues no hay más que entrar en redes sociales y ver vídeos que hay veces que no sabes si son reales o no lo son, ¿no? Entonces creo que ahí está el problema. Y si los niños, los adolescentes, crecen con esto, ¿no? Y no saben diferenciar qué es lo real, qué no, pues es realmente un problema. Entonces ahí sí que hay que ver muy bien qué medidas, ¿no?, se van tomando para reconducir esto, porque nosotros quizás podemos fijarnos ya más en determinadas cosas y discernir, pero personas que están todavía ahí formando esas conexiones, como comentaba Lola, pues hay que tener ahí más cuidado, ¿no? Pues ahí vamos a la parte de los consejos, ¿no? Que seguro que muchos de los que estáis aquí sois padres y estáis pensando, bueno, y si yo tengo un hijo que veo que tiene este tipo de comportamientos, que tiende a aislarse en la habitación, a no quedar con sus amigos o a hacerlo solo a través de esos juegos que son online, como hay ahora tantos, Lola, bueno, o a todas, ¿no? ¿Creéis que los padres pueden desempeñar algún papel a la hora de prevenir esta tendencia a la soledad de la gente tan joven? Claro, en la más tierna infancia nuestro modelo son nuestros padres. A mí me llama mucho la atención, sobre todo cuando estoy de vacaciones, si no, no me da casi tiempo a fijarme. Pero cuando estoy de vacaciones veo a muchas familias con niños pequeños que comen tranquilamente y cenan tranquilamente gracias a que le ponen al niño el móvil con dibujos animados para que el niño se mantenga más o menos quietecito y no de mucha murga. Estamos fomentando el uso de pantallas
desde la más tierna infancia. No ponemos límites o no se ponen límites. Enseñamos con el ejemplo, con nuestra propia conexión. El padre en el sofá con su móvil viendo lo que sea, la madre en el sillón viendo lo que sea y los niños también con su propia pantalla en su cuarto casi mejor para que no molesten mucho y nos dejen este tiempo que es para mí y para mi relax. Se está perdiendo de alguna manera pues, el hábito de interactuar y de relacionarse en familia. Yo creo que los padres tienen el papel de, bueno, tenemos ya, mi hijo ya no, ya está todo hecho, ¿no? Pero el papel de los padres es el de fomentar esas interacciones, de escuchar, de no ser tan críticos, de practicar la escucha activa, de explicarles para que ejerciten su empatía, para que sean asertivos, de poner límites, que no sé si lo he dicho, pero como son importantes, pues si lo he dicho, lo repito. Hay que poner límites y hay que educar en el buen uso y no en el abuso. Qué importante también es hablar, escuchar, ¿no? Las comidas en familia, las cenas en familia, que parece que todo eso se ha perdido. Antes hablábamos con Pilar de una serie que ahora está muy de moda y se habla mucho de ella, la serie Adolescencia, y que ella la ha visto, yo no la he visto, y que a veces te sorprende, ¿no? Que para los padres los hijos son unos desconocidos al final, ¿no? Sí, sin querer hacer spoiler, hay una frase, creo que es en el último capítulo, que dice, está el matrimonio, ¿no? Y dice, y pensábamos que estaba bien en la habitación solo, que estaba muy protegido estando en casa. Pensábamos que estando en casa, en su habitación, estaba protegido. Y como no voy a hacer spoiler, no lo voy a contar, pero, ¿sabes? Yo me gustaría una imagen, yo tengo una imagen de... aquí habréis tenido hijos o nietos, sobrinos y tal, y alguno habrá llevado el chupete puesto, ¿no? En algún momento. Entonces, el que haya visto a alguien con chupete, o vuestros hijos, cuando le quitas el chupete, como le hayas acostumbrado a un chupete, es como una pataleta hasta que consigues quitárselo, ¿no? Cada vez que se lo quitas o cuando ya... O sea, es una pataleta horrible. Bueno, pues yo me imagino que cuando ya conseguimos quitarles el chupete, de repente les ponemos de chupete la tablet. Y entonces es un chupete que va creciendo con 3, 5, 6, 7 años un chupetón. 12, 13 años, chupetón de tablet. Estamos, en inglés se llama pacifier, el chupete, pacificador. Pues pasamos del chupete a darles el pacificador, lo que tú estabas comentando, Lola. Entonces, ¿qué pasa? Que ese pacificador se hace más grande, entonces se ve como un abismo donde ellos se meten sin ningún tipo de filtro, da igual que sea pornografía, que violencia, que tal. Nosotros le hemos puesto el chupete. Da igual que el paladar se le esté yendo para arriba, que los dientes se le estén saliendo mal, porque no lo vemos. Se calla, chupete, pero está teniendo consecuencias. Es el pacificador de hoy. Así lo utilizamos. Y ellos al final encuentran ese bienestar en ese pacificador, porque pacifica, porque además está, desgraciadamente, con todas las tecnologías de la psicología del aprendizaje y el refuerzo, hecho de tal manera... Para lo que antaño eran las tragaperras, que te hacían volver a jugar y jugar porque te enganchaban, pues ahora te engancha esto, porque está hecho el algoritmo para estarte proveyendo de todo lo que te gusta. Entonces te está reforzando, guay, todo lo que... ¿Qué tengo que hacer Qué para bien, que me den la o sea, pantalla? Portarme mal. Si me porto mal, quieren que me calle, me dan la pantalla. Claro. Entonces, igual que cuando le quitas el chupete, la pataleta es enorme, las conductas de violencia que se pueden producir al quitar tablets o este desenganche. Por eso ahí yo creo que es muy importante la intervención. O sea, si alguien tiene hijos en esta circunstancia, en este momento enganchados, creo que es muy importante la intervención de un profesional, de una profesional, porque el desenganche es como el chupete, solo que en vez de tener 3 años o 2, tiene 12, 13, 14, y claro, el nivel de agresividad que puede generar en esa persona pues es diferente. Y yo creo que ahí están los profesionales. Bueno, está claro que hay que poner límites, ¿no? Yo solo quiero contar una cosa muy rápida. Hace unos días se celebró en Huesca el Congreso de Periodismo. Antes se llamaba Congreso de Periodismo Digital, ahora el apellido ya se ha caído porque todo es digital, e intervino un ex ingeniero de Meta,
denunciando, intervino a través de una pantalla porque él estaba en Nueva York, pero en directo, y nos contó cómo había denunciado ante Mark Zuckerberg que el algoritmo tal y como estaba diseñado de Google, de Facebook, de Meta, estaba fomentando el acoso, la pornografía, el bullying y todo tipo de violencias, amparándose en la libertad de expresión. Este señor se ha ido de esta empresa porque no le hicieron ni caso después de haberlo denunciado. Al final es que encima el algoritmo está premiando eso, con lo cual están en un círculo vicioso terrible y terrorífico. Pero claro, si esto lo tenemos claro, que es el de poner límites en las pantallas, ojo las redes, etcétera, etcétera, ¿creéis que hay que fomentar entonces esta tendencia a la soledad a través de esas fórmulas que hemos hablado antes, por ejemplo, el teletrabajo, los diferentes que evitan esos, no sé, voy a llamar diferentes estilos de socialización? ¿Eso hay que fomentarlo? Sí, o sea, yo creo que fomentarlo no, o sea, hay que verlo también como una alternativa, como otra herramienta, o sea, yo creo que hay que partir siempre desde el respeto, igual que hay personas que entendemos que pues, son más sociables, otras que son menos sociables, otras que les gusta estar más en soledad. Yo creo que al final la clave está en el equilibrio, en poder combinar una soledad momentánea, porque bueno, no hemos hablado de eso, pero también es muy importante tener momentos de soledad, porque hay momentos en los que pues, sí o sí vamos a estar solos, y tener unos momentos de soledad, pues bueno, que los empleemos bien, ¿no? Por así decir, que no estemos haciendo un scroll infinito, sino que pues bueno, leamos, lo dediquemos a la contemplación y demás, ¿no? Yo creo que está la clave en ese equilibrio. Y luego, por otro lado, no hemos hablado de la salud física, ¿no? Que también es importante. Está la salud mental, la salud física, y para tener también una buena salud física también tienes que salir de casa, tienes que interactuar, tienes que moverte. Entonces, desde luego, yo aquí en mi intervención sería sobre todo buscar ese equilibrio y al final aplicar sentido común, que yo creo que a veces es verdad que es el menor común de los sentidos, pero creo que ahí hay que buscarlo y verlo como, no ver tampoco las herramientas digitales como un enemigo, sino como algo que realmente tiene potencial, pero bien medido. Pero al final, Lola, ¿estas tendencias cuidan nuestra salud mental o al revés? El teletrabajo, la soledad. Las tendencias en general, todo el conjunto de cosas que estamos viviendo. Pues, teletrabajo, enganche digital, pantallas, soledad buscada, yo creo deseada. Que, pues, estoy completamente de acuerdo con Bea, que son herramientas que bien utilizadas están para aportar y están para complementarnos. Si no están bien utilizadas pueden ser muy destructivas y os comparto otra experiencia del otro día, que impartí una charla online para 110 trabajadores de una empresa relevante en Zaragoza, y era sobre gestión del estrés. Todos ellos teletrabajaban, todos ellos, y teletrabajaban la mayoría a jornada completa, o sea, todos los días de la semana. Y al final de la charla, todas las preguntas se centraron no en el estrés que genera el trabajo, sino en el estrés que les genera lo que yo llamé la pérdida de rol. No sabes si en tu tiempo estás en horario de trabajo o en horario de poner a cocer la verdura o de ducharte en un momentito, o no me he cambiado, hoy por arriba llevo camisa pero por abajo en pijama. Al final, el estrés que padecían, por las conclusiones que pude sacar y por lo que me contaron, perfectamente podía ser la consecuencia de una pérdida, de una desorientación de roles. Tú vas a trabajar, vas a tu trabajo, te duchas, te vistes, coges el coche o coges el autobús, fichas, sales, fichas, y ahí eso te permite cambiar el rol o ponerte en modo vida privada. Cuando estás teletrabajando a jornada completa, eso es muy complicado, te lo tienes que plantear de otra manera. Entonces, creo que fueron 110 personas y uno de ellos decía que si les hicieran una encuesta, que se pensarían muy bien la petición que hicieron. Claro, es que esta es la otra cara de la moneda, el enganche al trabajo que nunca termina porque estás en casa, claro. Total, mandas un mensaje, total, lees el otro correo que te han mandado, ya que haces el informe. ¿Eso pasa también? ¿Eso lo veis vosotros? Pasan las dos cosas. Pasa el que no sabe desconectar y no sabe organizarse porque es muy difícil, y pasa el que se escaquea. Ya. Sí, claro. El jeta y el trabajador de vacaciones. No, pero es que estás en vacaciones
y dices, no, yo estoy teletrabajando y estoy en la piscina. Digo, ah, muy bien. Y vas a la playa, estoy teletrabajando, estupendo. O sea, Ya. guay, ¿no? Y digo, a mí no me lo cuentes, a mí no me lo cuentes. O sea, porque, ¿sabes? Entonces, a ver, al final suele haber un trabajo por objetivos y unos resultados necesarios, ¿no? Pero aunque parezca que en la distancia no te das cuenta y en el que te trabaja no te das cuenta, te acabas dando cuenta, aunque no lo veas, del que está teletrabajando en la playa, aunque no lo veas, ¿eh? Pero al final estás viendo, ¿no? El desenganche. Hay un desenganche real, ¿no? No es igual. Entonces, ocurren las dos cosas, uno y otro. Yo, en fin, lo comentabais las dos, ¿no? Bea y Lola, pero al final, para mí es un tema de equilibrio, de nuevo, ¿no? Y de libertad de elección. Las personas que están con bullying, con acoso, con otros problemas que les lleva a aislarse, tal, o sea, esto es otra problemática. Pero el que decide, todos decidimos momentos de nuestra vida, momentos, horas, días o una semana, oye, me voy, esa soledad, ¿no? Porque es necesaria para la reflexión, la creación, para la introspección, o sea, es necesario en nuestras vidas esos momentos. Pero son una elección temporal, o sea, tiene una duración concreta en el tiempo dentro de un equilibrio de un bienestar social también. Hace falta que estés bien balanceado en la parte social, la parte física, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay una pregunta clave, que es como decir, a ver, esta soledad que estoy eligiendo o no, ¿no? O sea, este estado donde estoy, ¿me hace feliz ahora? ¿Me va a hacer feliz en el largo plazo? O me gustaría que fuera de otra manera, ¿no? Y entonces tengo dificultades y entonces tengo que ver cómo lo abordo, ¿no? Porque si me gustaría que fuera de otra manera, aunque parezca deseada, no lo es. Claro, es que lo que no siembras no recoges tampoco. Con lo cual, ya para terminar, iros pensando en una reflexión que os voy a pedir a cada una, pero tengo una curiosidad para Lola antes del cierre. Cuando has dicho lo del estrés también desde el teletrabajo, esto, a ver, ¿le pasa más a los hombres o a las mujeres? Lo digo porque yo me las imagino muchas veces a ellas poniendo la lavadora, tendiendo entre medio del informe, dándole a la tecla, pero a la vez haciendo 1000 millones de cosas. No lo sé, no quiero caer en estereotipos tampoco. Pues no te voy a saber contestar. Te voy a decir lo que opino, pero no te voy a saber contestar con un mínimo grado de certeza. Yo creo que es un poco todo, porque afortunadamente también pienso que ahora las tareas domésticas están más compartidas. Entonces, ¿el estrés quién lo tiene? Pues de la pareja, si es de hombre-mujer o de hombre-hombre o de mujer-mujer, me da igual el que está teletrabajando. El otro no, el otro menos. ¿Quién se queja más de esto? Pues es un dato del que no puedo aportar nada. No lo sé, pero fíjate, yo en consulta tengo, ahora mismo que me acuerde, 4 casos y los 4 son de hombres. Estresados teletrabajando. Sí, estresados teletrabajando. Estresados teletrabajando porque comen delante del ordenador, desayunan delante del ordenador, se duchan a mitad de mañana en 2 minutos, les cuesta sacar tiempo para ir al gimnasio porque son las 8 de la tarde y ahora que he terminado de trabajar, ¡uf, qué pereza! Sí, aquí un apunte, es que eso sí que sucede y hay veces que pierdes la rutina y eso, como estás teletrabajando, viviendo, comiendo en el mismo sitio, es como que todo forma parte de tu vida y no sabes en qué momento estás haciendo tus aficiones, ¿no? En tu vida personal, en qué momento estás teletrabajando, ahí sí que hay un momento en el que no te encuentras, ¿no? Yo me refería al estrés, cuando decía el estrés no estaba pensando de sobreocupación, de hacer las cosas de casa a la vez que hago las cosas del trabajo, no, me refería al malestar que me genera tenerme que enfrentar a algo y no sé cómo. Yo creo que está, o yo lo que veo, lo que percibo entre las personas que más teletrabajan, hay una diferencia generacional. Las personas más jóvenes hay un reparto de tareas mayor, ¿no? Entre las parejas, sean del tipo que sean. En generaciones ya de más edad, aunque uno esté teletrabajando, es que ni se ocupa, ¿no? O sea, alguien lo hará, ¿no? O sea, ya ocurrirá, porque se pone sola, ¿no? La lavadora, todo se tiene, entonces alguien ocurrirá. Entonces, no es lo mismo. La gente joven hay más corresponsabilidad y eso es lo que vemos, ¿no? Aun con todo y con eso, sigue habiendo más carga en las mujeres.
Pues ya para terminar, una reflexión de cada una que sirva de broche y final de esta soledad deseada, no deseada, para afrontar desde luego nuestra salud, o fortalecer, mejor dicho, nuestra salud mental infanto-juvenil, porque al final los jóvenes son el futuro y hay que cuidarlos desde el presente, así que nos escuchamos. Sí, yo quiero acabar con la reflexión de que somos seres sociales, entonces por mucho que tengamos esos medios digitales, esas herramientas, al final nos vamos a sentir bien interactuando y relacionándonos de forma presencial, ¿no? con otras personas. También tenemos que ser conscientes de que la vida virtual está ahí, pero no es la vida real, entonces eso lo tenemos ahí que saber. Y como decía anteriormente, yo creo que la clave está en equilibrar, en llegar a ese equilibrio y en aplicar el sentido común para intentar pues, mente sana, cuerpo sano. Ana, Yo Lola. terminaría con invitar a una reflexión para todas las personas que hayan elegido la soledad. Todos mis respetos a quien haya elegido estar solo, pero estaría bien que cada uno desde nuestra soledad nos preguntásemos por qué hemos hecho esa elección. ¿Y Pilar? Pues yo mi reflexión es que la educación, que al final está en el fondo de todo esto, cómo educamos, es de toda la tribu. O sea, aquí cuanto más grande tengas la tribu que te ayude a educar y donde tus hijos, donde tú, donde cada uno se sienta singular y reconocido, donde formes partes de grupo que te reconozcan como persona y que eso de alguna manera, ¿no? te reconforte, pues es esa pertenencia a una tribu de forma sana, ¿no? De forma sana, no a una tribu destructiva. Y yo creo que eso nos ayuda porque a veces los padres no vemos porque nos duele ver, ¿no? Y sin embargo, tu vecina, tu amiga, alguien está viendo lo que tú no ves, ¿no? Entonces, esa tribu a tu alrededor que te ayude, que te acoja, a todas las edades, de niño y de mayor, cuando eres mayor también hay tanta soledad, ¿no? Pues es importante, ¿no? El que pueda ayudarte a ver para buscar ayuda. Necesitamos redes, sobre todo humanas, Eso desde es. luego que sí. Pues muchísimas gracias a las tres, Beatriz, Lola, Pilar, un placer escucharos, y a ustedes, gracias por acompañarnos en esta tarde. Ay, se me ha olvidado una cosa que os tenía que decir, muy importante, las encuestas, que no os olvidéis, y que el 12 y el 31 son las siguientes sesiones ya en mayo. Os las recogen por ahí por el final. Gracias. Ya me lo tenía apuntado, ¿eh?